Vamos a corregir el ejercicio 3, que como veis nos dice que creemos en una interfaz figura con un método calcular área y calcular perímetro. Si os fijáis, este ejercicio es como una continuación del 2, que nos pedía que creásemos una clase figura con el método calcular área, y como ya vimos, pues se nos quedaba un poco coja esa clase. Era una clase abstracta con un solo método abstracto, no era como que no tenía mucho sentido en sí misma porque nos obligaba a heredar de ella sin aportar nada a las clases hijas realmente. Entonces quizás tiene sentido, o tiene más sentido como se plantea aquí en el ejercicio 3. Fijaos que nos dice eso, que queremos una interfaz figura con un método para calcular el área y otro para el perímetro, y que nos devuelvan double con el área de la figura y con el perímetro, ¿no? Después que creemos una clase círculo que implemente esta interfaz, añada un atributo radio y un constructor que reciba el radio, una clase rectángulo que implemente la interfaz, que añada base y altura, también con su constructor, y lo mismo con la clase triángulo y su atributo base, altura y el constructor. Una vez hecho esto, nos dice que creemos una clase main que cree un mapa llamado áreas con la clave del tipo de figura, es decir, el nombre de cada una de las figuras, y el valor será el área de dicha figura, es decir, solo el valor del área. Y añadir un círculo, un rectángulo y un triángulo al mapa, recorrer el mapa y mostrar el área de cada figura. Nos dice que hagamos exactamente lo mismo, pero con otro mapa que contenga los perímetros. Le llamaremos perímetros y en lugar de las áreas, pues haremos lo mismo con los perímetros. Vamos entonces a ello. Vamos a crearnos un par de clases aquí. Lo primero, me voy a crear esa interfaz. Entonces vamos a darle aquí a Java Class, pero en lugar de crear una clase, vamos a crear una interface y le vamos a llamar figuras, o figura más bien. La interface figura lo único que va a tener, como ya habíamos visto, son la declaración de ambos métodos. Es decir, aquí solo vamos a tener un double calcular área y un double calcular perímetro. Vamos a quitar. Con esto la interfaz estaría hecha. Ahora me voy a crear una clase círculo, igual que habíamos hecho en el ejercicio anterior, pero esta vez en vez de extender lo que vamos a hacer es implementar figura. Entonces implementamos la interfaz figura y fijaos que ahí está. En el momento en el que yo implemento la interfaz figura, el IDE ya me está avisando, oye, aquí tienes un error. No es que tengamos un error, es que estamos obligados a implementar todos los métodos que aquí se definen. Entonces me pongo encima, podría hacerlo a mano también, ¿no? Pero ya tiene aquí el atajo para decirme, oye, implementa los métodos. Le doy a implementar los métodos, me selecciona cuáles, le digo que ambos, y ahora mismo, bueno, me los pone con un return 0 porque de momento no tenemos nada, pero vamos a darle un poco de sentido a esto. Vamos a poner un private double radio, vamos a crear el constructor que nos pide el enunciado y ahora vamos a calcular ese área del círculo y calcular ese perímetro, ¿no? Para el área simplemente vamos a usar math.pi para acceder al número pi y lo vamos a multiplicar por el radio dos veces, que es lo mismo que multiplicarlo por el radio al cuadrado, ¿vale? Por radio, y devolvemos esto. Y para el perímetro la fórmula es, en este caso, al teclado numérico, 2 por pi, que accedo de la misma forma, por el radio. Y así ya tenemos el cálculo del área y el del perímetro del círculo. Nos dice, igual que nos decía el otro, como claro, como no tenemos setter, el radio se supone que no va a poder cambiar, entonces nos dice que lo hagamos final. En el anterior lo hicimos final simplemente por evitar el warning. También podemos simplemente darle getter y setter del radio, y en el momento en el que hay getter y setter, fijaos que ya no tengo el warning porque como ya se puede modificar el radio, pues ya no tiene sentido que el radio sea final, ¿no? Bien, vamos a hacer lo mismo ahora para el rectángulo y para el triángulo. Me creo la clase rectángulo, le digo que implements figura y ahora de nuevo pues le voy a dar, primero vamos a crear un private double base y altura y vamos a crear constructor y vamos a crear, para que no me dé el warning, getters y setters, aunque no creo que los usemos en este ejemplo, pero bueno. Ahora voy a venirme aquí, le voy a decir que me implemente los métodos de la interfaz de nuevo y vamos a modificarlos para pues, implementarlos de forma correcta. Cálculo del área, simplemente vamos a hacer base por altura. Y en el cálculo del perímetro, en el caso del rectángulo, pues es 2 por la base más 2 por la altura. Y ya tendríamos el perímetro del rectángulo. Vamos a hacer lo mismo ahora con la clase triángulo. También implements figura y lo que vamos a tener también es un private double base y altura. Vamos de nuevo a hacer lo mismo, constructor, getters y setters,
Ya veis que con los atajos de teclado del IDE podemos ir muy rápido para crear estos modelos de datos y vamos a implementar de nuevo los métodos de nuestra interfaz. El cálculo del área, que en el caso del triángulo es base por altura, pero dividido de 2, dejarlo así para que quede un poquito más limpio. Y en el caso del perímetro tenemos que es la base más 2 por la raíz cuadrada, es decir, vamos a llamar a math.sqrt, que es una función estática de la clase math, y va a ser básicamente la altura por la altura, porque es la altura al cuadrado, más la base por la base dividido 4. Podéis buscarlos, básicamente la implementación de la fórmula que podéis encontrar por ahí. Y con esto ya tendríamos todo lo que viene siendo las 3 clases que implementan figura con sus casos de uso para cada uno de los métodos. Aquí me dice, bueno, claro, sí, un save delete porque no lo estoy utilizando. Bien, vamos allá entonces a hacer la parte del main. Para hacer la parte del main nos vamos a crear una clase main y dentro vamos a crear un public static void main y aquí directamente pues lo que vamos a hacer es crear nuestros mapas. Vamos a utilizar hashmap, podríamos utilizar alguna otra implementación de map, pero hashmap yo creo que está bien. Y básicamente lo que vamos a tener es string double y este va a ser nuestro mapa de áreas, que va a ser igual a un new hashmap, así inicializado, de momento vacío. Y me voy a hacer otro hashmap string double. Fijaos que para pasar los double tengo que utilizar la clase que contiene el tipo primitivo, tengo que poner double con mayúscula. Lo recuerdo que en los tipos genéricos que utilizamos con estas estructuras de datos no podemos utilizar los tipos básicos, sino que hay que utilizar las clases que los representan si los necesitamos, como es en el caso del double aquí. Vamos a ponerle perímetros a este y también lo vamos a inicializar a un hashmap vacío. Y ahora vamos a crear las figuras. Me voy a crear un círculo, una figura círculo es igual a un new círculo. Vamos a ponerle radio 3, por ejemplo. Y vamos a crear ahora una figura rectángulo, que va a ser igual a un new rectángulo. Y este rectángulo va a ser de 3,4, por ejemplo. Y vamos a crear también una figura triángulo, que es igual a un new triángulo, también de 3,4. Y ahora básicamente vamos a ir metiendo en cada uno de los hashmap pues todos estos valores, ¿no? En áreas vamos a hacer áreas.put y la key va a ser, primero vamos a meter el círculo y el círculo va a tener como área círculo.calcular área. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos figuras, vamos a hacer put del rectángulo, podríamos ponerle aquí círculo, ahí está. Y esto va a ser rectángulo.calcular área y áreas.put del triángulo. Y esto va a ser triángulo.calcular área. Ahora tenemos que hacer esto mismo, pero con los perímetros. Entonces directamente podemos copiar, pegar, modificar áreas. Pues fijaos que aquí, claro, al duplicar me está dando un warning. El warning que me está dando es que tengo una clave duplicada. Lo que va a pasar aquí es que pues, esto va a machacar el valor que tengamos con la clave anterior. Pero bueno, realmente lo que queremos hacer es perímetros.put. Entonces básicamente esto es perímetros y perímetros. Y en vez de calcular área queremos calcular perímetro y calcular perímetro. Una vez ya tenemos todo esto, pues simplemente con for each podemos ir recorriendo pues, por las claves, por ejemplo, string figura, vamos a utilizar áreas.keyset para ir recorriendo las claves. Esto es parecido a cuando recorríamos un diccionario con from keys o algo por el estilo, que cuando hacíamos esto en Python. Y básicamente dentro lo que vamos a hacer es un shout que nos diga pues el área de, y aquí le vamos a poner figura, que es el string, es la clave. Bueno, en vez de figura vamos a llamarle clave para que se entienda bien. El área de la clave y aquí le ponemos, lo concatenamos con áreas.get de la clave. Pasándole la clave, accedemos al valor de cada uno de los elementos. Lo mismo tenemos que hacer con los perímetros, ¿no? Repetir todo esto. Entonces vamos a hacer perímetros.keyset. Fijaos que IntelliJ ya me propone directamente el keyset. Y hacemos otro shout y esta vez ponemos el perímetro de, concatenamos con la clave, concatenamos con 2 puntos y un espacio y concatenamos con perímetros.get de clave. Si ahora ejecutamos todo esto, debería de sacarnos las 3 áreas y los 3 perímetros seguidos. Y ahí está, ahí vemos como el área del triángulo, del rectángulo y del círculo, el perímetro del triángulo, del rectángulo y del círculo. Por algún motivo
los ha reordenado a la hora de acceder a ellos de forma inversa, está accediendo primero como al último añadido, pero bueno, porque obviamente no hay un orden específico al trabajar con hashmap. Entonces básicamente vemos ahí como el triángulo que era 3×4, pues ahí tenemos que 3×4 entre 2, que nos da 6, el 3×4 del rectángulo que nos da los 12 de área y el 3² por pi que nos da el 28,27. Esto podríamos redondearlo para que no nos sacara tantos decimales y todo esto, pero bueno. Lo mismo con el perímetro. El perímetro del triángulo nos lo da aquí, el perímetro del rectángulo, que es correcto, básicamente es 6 más 8, que son 14, y el del círculo, que tenemos aquí 2πr. Para R3, ese es el valor que nos tiene que dar. Y con ello, el ejercicio como tal estaría hecho. Podríamos complicarlo un poquito más, podríamos añadir más figuras, podríamos hacer que en lugar de ser un hashmap de string double, fuera un hashmap de figura double, y hacer que con un if y un instance of, dependiendo del tipo de la figura, me sacase un mensaje u otro, en lugar de hacer esto, y nosotros a mano, digamos, ponerlo de círculo, triángulo o todo esto, pues podríamos eso, convertir este hashmap en figura double y a la hora de hacer el put, comprobar si la figura es de un tipo, perdón, a la hora de hacer el put no, a la hora de hacer el put le pasaríamos directamente cada una de las figuras. A la hora de hacer el print, aquí podríamos hacer un instance of, de forma que si fuese una instancia de círculo, ponemos el área del círculo es tanto, si fuera un triángulo, el área del triángulo, etcétera, ¿no? Ya digo, se puede complicar, podríamos añadir también en la interface algún método con una implementación por defecto, podríamos añadir algún método estático, podríamos añadir lo que quisiéramos, pero con esto, como tal, lo que nos pide el ejercicio estaría hecho.